Hola, hola, hola. Bienvenidos a este programa que se llama Entre Vértices. En este episodio, justo es nuestro primer episodio y vamos a platicar un poquito de la industria y implicaciones de la industria, ¿no? Obviamente en español, ¿no? Porque pues no hay muchos contenidos en español y quisiera como que hubiera más, ¿no? Entonces, en este programa, pues justo tengo el honor y el privilegio de tener a dos compañeros míos que la verdad los admiro mucho en la industria, ¿no? Y pues la primera es Joyce y me gustaría que se presentara. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé qué tan a detalle quieres que vaya ahorita. Si quieres, Breve introducción. sí, breve introducción. Oye, primero, porque también mi nombre es Joyce, así se es la pronunciación correcta. Y nada, soy artista de environment en videojuegos. Llevo en la industria 8 años y ya. Se nos olvida, ¿no? Después de 5 años, así como de... Sí, son siete años. Sí, 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 sí. Sí, oye, pues qué chido, la neta, qué chido. Y bueno, también tengo aquí el honor de tener a Osvaldo, también amigo mío y compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Salazar. Soy artista 3D de personajes y recientemente me estoy dedicando también un poquito al concept art. Llevo ya 12 años en la industria y pues aquí andamos, contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Aquí andamos pegándole. Sí, qué chido, qué chido. Y sí conozco tu proceso desde el principio, entonces me da mucho gusto. Conozco el proceso de los dos y de alguna forma como que tenemos como que todos nos conocemos un poco en la industria, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? ¿Qué pasa eso, no? Entonces, sí está muy chido eso, bueno. Y bueno, solo dar una pequeña introducción porque han de decir, este güey, ¿quién es? ¿No? Entonces, yo soy Gary, yo soy un environment artist que se especializa en estilizado. Igual tengo 6, 7 años de experiencia y trabajando en AA, AAA, tal, ¿no? Pero pues ustedes son las estrellas hoy y lo que quiero es que saber un poquito más de ustedes, aunque ya los conozco también, un poquito. Entonces, la primera pregunta que les tengo a ustedes es ¿cómo iniciaron en el 3D, no? Porque creo que no hay punto A, punto B, ¿no? O sea, no hay una forma directa de entrar a la industria y ya dedicarse a esto, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, Joyce, es ¿cómo iniciaste en el 3D? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue como tus primeros pasos? O sea, ¿cómo conectaste la idea de tecnología con arte y luego environment artist, level art y todo? Igual lo mismo tú, Osvaldo, vele pensando. Entonces, justo, Joyce, ¿cómo empezaste? Sí, la verdad es que ese tipo de contenido me gusta mucho. Porque yo cuando empecé, por ejemplo, no tenía ni idea de que esto era posible. Yo al inicio quería estudiar ingeniería aeroespacial, entonces es como un ramo completamente diferente. De hecho, me fui a estudiar como un año, pero luego regresé, dije, esto no es para mí. Y yo me la pasaba así como que en Photoshop, en la computadora, y dije, bueno, a lo mejor podría estudiar algo así. Y un amigo estaba estudiando animación. Y yo dije, pues todo esto me llama la atención. Y ya, pero no había escuelas en Toluca. Yo ahí crecí en Toluca. Y... Pero sí había carrera de diseño gráfico. Entonces como que en la época fue de que ya, ponte a estudiar algo, diseño gráfico. Ya en la carrera de diseño gráfico, al inicio, no, o sea, ahí fue cuando empecé a descubrir la carrera de animación y dije, me equivoqué de carrera. Pero las carreras de animación, al menos en la época, sí eran inaccesibles, o sea, eran caras y así, entonces fue como de, bueno, ya ni modo, me quedo aquí, pero lo bueno es que gracias a internet empecé a investigar, descubrí este sitio web que se llama Sketchfab, donde puedes ver tus modelos en 3D. Y yo dije, wow, esto está bien chido. O sea, yo solamente sabía de ilustración, o sea, yo no tenía el concepto del 3D, ¿no? Y ya con ese sitio fue de que qué padre, yo quiero aprender a hacer ese tipo de figuritas. Ya me metí a cursos que encontré en línea y no sé, en Udemy, en varios lados. Y ya solita empecé a hacer los cursos y lo único complicado es que como cuando aprendes por ti mismo, no es un poco complicado curar quién está dando el tema. Entonces me di cuenta que había cosas que aprendía que mi computadora estaba explotando, ¿no? Ya después hay una escuela que se llama Escena. Tomé un curso ahí con José Rosales, se llama el artista. Ujú. Hice un curso de como, no sé, 4 semanas o algo así, ¿no?
todos los sábados. Y con él así me abrió la cabeza porque dije, wow, o sea, realmente hay un workflow que llevar en ZBrush, ¿no? Y no, o sea, de eso me ayudó bastante, o sea, como que ayudarme a ponerme un poquito más en la línea. Luego él se fue a Canadá y yo dije, ¿qué? ¿Te puedes ir a Canadá? Y cosas. O sea, ya empecé a descubrir la industria, y ya me iba a graduar de diseño gráfico y yo dije, yo no quiero estudiar diseño gráfico, yo quiero trabajar de 3D de alguna manera. Claro. Entonces lo que hice antes de graduarme fue, o sea, todas las clases que tuve o todos los videos de YouTube, empecé como a armar un portafolio. Y ahí fue cuando en Cancún me hablaron para un estudio de juegos y fue de que, vimos tu portafolio. Pero yo, así de cuando empecé a hacer proyectos de 3D, spameaba así de que Facebook y ArtStation, y es de que denme feedback, porque no tenía profesores, ¿no? Entonces era de que necesitaba recibir feedback de un lado. Y al haberme expuesto fue que me encontraron en Cancún y fue pura coincidencia de que fue un estudio de videojuegos. De hecho, fue pura coincidencia que yo empezara en videojuegos porque fue los tutoriales que vi. O sea, yo ni siquiera sabía que había una diferencia de animación, no sabía las diferencias de industrias. Entonces, por eso mismo que en videojuegos. No más. Porque el pipeline que había aprendido era de videojuegos y me hablaron de una compañía de videojuegos y fue de que, bueno, pues ya, o sea, me metí de lleno a ese pipeline y pues sí me gustan los videojuegos. Entonces ya de ahí le agarré. Pero sí fue un proceso ahí turbio, pero fue toda mi universidad de diseño gráfico que al final lo agradezco porque me dio el tiempo de decir, bueno, estoy estudiando, tengo tiempo de aprender y hacer cosillas. Y ahí descubrí la industria y nada, o sea, así estuvo. Qué chido, No, qué chido. real. Justo creo que ese proceso es interesante y digo, no vamos a entrar en detalles del estudio en Cancún porque yo también creo que hubiera estado interesante. Yo iba a entrar a ese estudio y te iba a conocer en persona, pero así es la vida, ¿no? Te digo, pero bueno, así pasa, no vamos a entrar en detalles de ese tema, ¿no? Pero qué chido y qué interesante lo de la cuestión de, pues, aeroespacial, ¿no? También, ¿no? O sea, como no hay un punto A, punto B, ¿no? O sea, literal es como, pues, te lleva la vida, ¿no? A los videojuegos, ¿no? Entonces, qué chido. No hubiera sobrevivido, o sea, y me di cuenta también porque en la hora de la comida, o sea, todos se ponían a sacar sus libros de matemáticas y así, ese era el problema. A ver. Y yo saqué la comida y no, es que de verdad que cuando te gusta algo, o sea, Apasionado. le pones de todo y es como de no, o sea, sin pasión hacer una carrera complicada como esta, me gusta el resultado final, me gustaba la idea, pero no me gustaba el proceso. Mientras que lo que es el 3D y todo eso, ahí sí puedo pasar horas modelando. Eso está muy chido, sí. Pues muchísimas gracias, Joyce. Vamos a pasar con Osvaldo porque también esos 12 años de experiencia, no manches, está cañón y pues sí, te conozco de hace mucho tiempo también. Entonces, también tengo esa duda, también me sorprendo de cosas que dicen, ¿no? Porque pues, yo los veo en la industria y todo, pero pues el background, el de conocerlos desde antes, pues no sabía, ni siquiera sabía que Joyce había estudiado eso antes, ¿no? Entonces, quiero saber tu background, ¿no? O sea, al final de cuentas, Osvaldo también. Bueno, pues yo empecé ya grande. Uh-huh. Cuando yo estudié animación, me gradué a los 27 años. Ok. Pero como flashback a unos años antes, cuando terminé la prepa, yo sí, como que sí siempre supe que quería hacer algo de arte. O sea, no sabía si quería hacer diseño, ilustración, como que siempre fui malo en matemáticas. Uh-huh. Pero malo, así de que... Los tres, son, bueno, no sé, yo hablo por mí, yo también soy muy malo en las matemáticas. Bueno, en ingeniería aeroespacial yo creo que mínimo te defendías, ¿no? Sí. No, yo sí, extraordinario de física, matemáticas, programación, ahí me tenías a mí en las vacaciones. Me imagino. Entonces sí, creo que para mí siempre hubo como esta inclinación hacia hacer arte. Era yo la persona el niño que se la pasaba dibujando en clases y así, ¿no? Para mí, creo que también mi sueño siempre fue hacer videojuegos y sobre todo porque tengo como una memoria muy, muy puntual. Uh-huh. Hay un videojuego del que soy súper fan que se llama Soul River. Uh-huh. Cuando me lo terminé, en los créditos empezó a salir concept art del videojuego y los nombres de quien lo hacían. Entonces como que para mí fue una sorpresa ver que un videojuego como que hizo clic
que un videojuego lo hiciera alguien, ¿no? Claro. Y sobre todo porque había mucho latino ahí. Ujú. Entonces, para mí fue algo como muy especial y creo que fue el momento en el que dije que me quería dedicar a hacer videojuegos, ¿no? Obviamente cuando le dije a mis papás, pues, sí, fue un round Sí, de unos cuantos días, ¿no? sí. Aquí el asunto, yo empecé a estudiar como 3D en una escuela de diseño en CDMX. Ok. Me fui a vivir para allá. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Era como muy chiquita y muy nueva. Ok. Llevaba como 1 año y medio ahí. Y lo mismo, yo quería hacer ilustración, cómics, como que no tenía todavía eso del 3D presente. Ujú. No había como tanta información. Además, estamos hablando del 2004, 2003, 2004 más o menos. No, sí. Y pasó una tragedia en la familia. Tuve que salirme de la escuela y estuve un rato pues trabajando de otra cosa que nada que ver. De hecho, también estuve en Cancún, pero no en estudios de videojuegos. Yo era bartender. Bueno, igual nos hubiéramos podido ver, ¿eh? O sea, los tres, ¿no? O sea, Multiverso. Si hubieran ido a una fiesta, me iban a encontrar ahí sirviendo las Ah. frutas y los mojitos. Oh, Trabajé ahí en bares y hoteles como 2 años más o menos. ok. Bueno, estuve un rato en Puebla haciendo eso y luego en Cancún unos meses. No fue para mí. Definitivamente la vida ahí es durísima. Sí. No tenía yo ni la piel tan dura ni lo que se necesitaba para eso, ¿no? Es increíblemente difícil vivir así. Sí, sí, sí. Y después estaba ahorrando un dinerito. En unos meses después me habla mi papá que ya se había solucionado como todo este asunto y que ya podía regresar yo a la escuela, ¿no? Ok. Entonces me inscribí en VM en Puebla y justo, o sea, tanto fue el apoyo de mis papás que él me habló y me dijo, mira, encontré la escuela de animación ahí en VM y dije, no manches, ni yo sabía. Entonces, pues ya empecé a estudiar ahí, que para esto era una ingeniería. También llevábamos matemáticas y programación. Justo. Y yo así de, ay, bueno, pues me la aviento, ¿no? Con tal, pues ya me puse a estudiar y a echarle un poquito de más ganas a ese apartado que siempre fue mi coco. Claro. Y pues ahí conocí como gente bien chida. De hecho, ahí conocí a Sergio. Somos buena mancuerna. Ujú. Y no quiero como hablar mal de la universidad porque no es tanto su culpa, ¿sabes? Éramos la primera generación de animación en Puebla y por supuesto no había profesores, información, como cosas así. Y sí batallamos un poquito para aprender como a un nivel profesional. Ujú. Entonces, creo que ahí el asunto fue que nos apoyamos más de entre los profesores y nosotros. Comprábamos tutoriales de Gnomon Workshop, Claro. de Digital Tutors. Ujú. Estoy hablando de cosas que ya, creo que ya ni están las páginas, que ya las cerraron. El Gnomon sí, creo, ¿no? Gnomon, según yo, sí sigue, ¿no? Sí. ¿Sigue? Ah, ok. Sí, sí. Digital Tutors sí ya desapareció. Sí, Digital Tutor, sí. Es súper antiguo. Sí. Y ahí empezamos como que a darnos un poquito de más cuenta de cómo estaba la industria afuera, ¿no? Del nivel que teníamos que tener. Ujú. Entonces, ya cuando terminamos nuestra carrera, sí tuvimos como suerte porque justo dos empresarios que tenían experiencia en estudios de animación nos hablaron a Sergio y a mí porque un profesor que es amigo de ellos Ok. nos recomendó. Él nos dio como nuestra primera chamba y fue en un estudio que se llamaba Branta. Ok. No, sí, no. Ya no existe. Duró muy poquito, yo creo que unos 3-4 años y pues desapareció porque pues sí es difícil mantener un estudio pequeño como que en provincia, creo yo. Sí, más en México también, ¿no? Que ahorita sí está cañón. Que igual llegaremos a ese tema, ¿eh? O sea, vamos a platicar un poquito también de eso, que está muy interesante, ¿no? Y todo este rollo, ¿no? Pero sí. Sí. Y ya el asunto del 3D, ahí estuvo chistoso porque
yo iba más como para 2D. Yo pensaba que la animación nada más era dibujitos cuadro por cuadro y como que esa era mi tirada al principio. Y conforme fui aprendiendo 3D, me gustó. Fue algo que justo el proceso era lo que me gustaba. Claro. Casi igual que el resultado final, ¿no? Ujú. Me hice particularmente bueno en esa área y caí justo en una época en la que se puso muy de moda. Todo el mundo quería su personaje en 3D, su logo en 3D, una animación, un recorrido y caía chamba pues de Eso. montones, ¿no? Ujú. Y al empezar pues no estaba yo tal cual en videojuegos, sino como que de todo, o sea, todo el mundo que quería, porque era como la novedad en ese entonces. Entonces, donde estaba aquí en Branta, pues ya fue como, hacíamos más como cortos y videos para YouTube. Entonces, así empezó como tu carrera, ¿no? Y te diste cuenta que es algo que también noto con Joyce, ¿no? Que también comentó que inició como 2D, ¿no? Y luego se fue abriendo como ese panorama, ¿no? De decir, pues hay más, ¿no? O sea, porque creo que las escuelas generalmente nos enseñan como el tronco común, como si fuera como un tronco común, y ya después como que te especializas en ciertas cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? O sea, entonces eso está bien interesante, la verdad, ¿no? Entonces, pero prosigue, Osvaldo. Pues sí, bueno, esos fueron mis inicios, ¿no? Ok. Ya después como que le di más al freelance. O sea, estuve como en otro estudio que se llama PECPAX. Ok. Ese todavía sigue, es de Puebla. Les va chido, la verdad es que hay gente muy buena ahí. Hacen más animación 2D, pero lo combinan con fondos 3D, es donde entraba yo. Y ya tienen varias películas en cine. Participé en una de ellas que se llama El Ángel en el Reloj, que está en Disney Plus, ya la pueden ver. Ay, güey, el hitazo, ¿no? Está bien. Aquí yo te saco aquí mi papelito. No, está súper bien. Y sí, ya después como que me volví freelance. O sea, estamos hablando como del 2016, creo. Para ahorita, ¿no? Ya me volví como full. Eso está muy chido. Eso está muy chido y está bien interesante las dos historias porque creo que porque muchas veces saben que me preguntan como de, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Cómo entraste a la industria, no? O sea, dame como el punto A, punto B, ¿no? Y creo que cada persona que está en esta industria como que no tiene un camino establecido, ¿no? O sea, como que iniciaron con una cosa y luego iniciaron con otra cosa y luego se dieron cuenta, no manches, videojuegos y salió, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, la verdad. Y me gustaría pasar como a pues a la siguiente como pregunta o discusión. Igual es súper abierto, ¿eh? Si alguno quiere interrumpirme, no hay ningún problema, al final de cuentas. Entonces, también ha cambiado mucho la industria, ¿no? Y ha cambiado, me imagino que desde el 2000 hasta acá ha cambiado demasiado. Hay nuevos motores, hay Unity, hay Unreal, ¿no? O sea, ¿ustedes qué dirían que es una de las cosas que más ha cambiado, inclusive en el pipeline, yo creo, ¿no? O sea, que ha cambiado muchísimo desde que ustedes estudiaban hasta ahorita y está completamente abierto. Si quieres empezar, Joyce, bienvenido también. O Osvaldo. De mi lado, pues tampoco llevo tantos años de la industria como para que vea cambios muy grandes. Lo único que me impresiona, por ejemplo, es en la industria ahorita es la popularidad de los live games, por ejemplo, ya no... O sea, he estado viendo lo que están contratando y es más que nada eso, o sea, ya... Todavía hay juegos donde te metes, sacas el juego y listo, ¿no? Pero también eso lo hace bastante inestable. Eso es algo que noté. Hablando del pipeline, cuando empecé no sabía si usar Unreal, no sabía si usar Unity. Ahorita, o sea, Unreal ya despegó bastante, o sea, es como... Sí, justo. La diferencia es magistral. Blender también, o sea, cuando empecé estaba entre Maya, entre 3ds Max, y ahorita la industria nos estamos cambiando a Blender. Pues no sé, yo soy un viejo lobo de mar que usa Max todavía, ¿eh? O sea, la gente me ve como rancio por usar Max todavía, pero sé que eres muy devota a Blender y eso es muy admirable. Sé que puedes hacer un chorro de cosas. Estaba usando Max yo y me encantaba Max, la verdad.
O sea, pero luego me cambió de No, está bien. que no, ya, o sea, y aquí en el estudio eran devotos de Max y se cambiaron a Blender, pero nuestro proceso funciona bastante, o sea, es como, no importa el software que uses, Claro. realmente, y mira, o sea, no hay mucho. No, está bien. No, justo. Creo que dijiste algo muy válido que es Unreal. O sea, Unreal, Nanite, Lumen, todo este tipo de cosas ha creado como cosas bien locas, ¿no? O sea, inclusive cómo modelas y cómo haces modularidad ha cambiado brutalmente, ¿no? Entonces sí, y la inteligencia artificial también, ¿no? Sí, el problema de lo que he visto es el cómo agarrar y adaptar esas tecnologías, porque en nuestro último proyecto estábamos en el proceso de cambiar a Nanite, pero está súper roto todavía, o sea, nos rompe un montón de shaders, o sea, no está todavía al 100. Bueno, hay cosillas, porque en uno de los juegos en los que trabajé, el pipeline era como de hace 20 años, entonces tenías que hacer los LODs manuales, tenías que texturizar pensando en los LODs. Eso me encantó, la verdad, porque aprendí bastante, ¿no? O sea, hace 20 años. No, me gustó aprenderlo. Está chido. Porque ahorita ya no es necesario, o sea, ahorita ya es como se puede hacer de manera, o sea, ya no va a ser necesario en el futuro, ¿no? Claro. Bueno, dependiendo también para qué plataforma estás desarrollando. Claro. Pero trabajar así como se trabajaba hace 20 años, pues estaba... o sea, sí era todo muy contado. Entonces, y hacer muchas cosas. Los line maps también se hacían, los hicimos manuales. Y el saber, pues todas estas nuevas herramientas ahorita ya podemos usar Painter, ¿no? No, sí, no. Bendición. Sí, la maldición. ¿Maldición? No, bendición. La maldición y la bendición al mismo tiempo. No. ¿Qué maldición? Pues no sé, me la paso más en Unreal ya que en Substance Painter, la verdad, tristemente. Pero bueno, o sea, no es maldición, o sea, yo escuché mal, pero no importa. El caso es que creo que sí ha cambiado mucho, o sea, en ese aspecto creo que las tools también han mejorado bastante, ¿no? O sea, antes eran como Photoshop, no sé si les tocó texturizar en Photoshop. No, pero hablo con mis leads, que ellos ya tienen más de 20 años en la industria, y yo sé que no, yo empecé en Photoshop, yo pintaba las texturas a mano. Yo tuve un lead que me decía, no, yo las normales, yo no las bakeaba, yo las pintaba, y era como, estás loco de la cabeza, ¿cómo haces eso? Y sí, o sea, sacaba sus gradientes de color de normales y decía, mira, topas esto, pim. Y yo sí. No, Lo bueno de eso es que mi lead, por ejemplo, podía detectar así errores en los normal maps, nada más de ver el mapa, y era como que aquí esto no, o sea, esto está... Y siento que eso es algo, bueno, no sé si es porque yo no pasé por la escuela, entonces si una escuela sean tan detallados, enseñarte qué es un normal map, cómo funciona, RGB, hacia dónde van las direcciones, pero sí, o sea, son conocimientos de que el saber realmente cómo se hace manual, el cómo funciona realmente, te ayuda bastante, ¿no? Sí te da esa experiencia, pero la curiosidad, Osvaldo. Sí, sí, Experiencia. Sí. A mí me tocó empezar a aprender en Max 7. No. O sea, viejísimo, sí, no. Así no había nacido, ¿no? No es cierto. No sé. No es cierto. Sí, igual como que me tocó aprender justo en ese inter en el que salió ZBrush. O sea, estábamos haciendo, cuando empecé a trabajar, sí era de pintar las UVs en Photoshop, irte a Maya y ver que no se viera el sim, y si se veía, y regresarte a pintar y estar así horas haciendo eso. Claro. De repente vimos que salió, sí, usábamos Photoshop y Maya. Sí. ¿Qué usaban antes de ZBrush? A manita. Blender, ¿no? No es cierto. Blender. No, antes de ZBrush, dices. Sí. No había, nada, no. Yo también aprendí a hacer yo hacía personajes con box modeling, o sea, de que el ojito hacías tu cilindro. Yo también. Y le movías los vértices. En ese entonces era como padrísimo porque poco a poquito iba agarrando forma la cara. A mí se me gustaba, o sea, de que te alejabas y ya decías, huevo, sí está saliendo la cara, y ya te regresabas a mover tus vértices. Y de que si no había concept de frente, lado, atrás, top, o sea, no te salía el personaje, ¿no? Entonces sí, a mí me tocó con box modeling, pintar UVs en Photoshop, igual pintar las normales. Ya no me tocó tanto eso,
porque salió un programa que se llama XNormal. Claro que Tú agarrabas, o sea, que tú agarrabas un mapa de BOM y te lo convertía en normales. Entonces ya le pintabas como 2, 3 cositas y ya te quitabas del problema. Voy a tirar mi hitazo ahí, pero creo que la mayoría de la gente que vaya a ver este video no va a recordar que es un bump. O sea, así de el bump era. No manches. Es cierto. El corazón. No, por favor, Osvaldo, si le quieres explicar a Joyce. El bump map era una información, era como las normales, pero la información era en blanco y negro. Bueno, en escala de grises. Entonces todo lo que era negro se iba para abajo y lo que era blanco se iba para arriba. Y en el Inter, pues ahí ya tú ibas calculando. Es como tenías que pintar. Es como una ambient occlusion. Ándale. Como cavity displacement. Ándale, ¿qué es el displacement? Pero como que para ahorrarte recursos. Ajá. Sí. No, era el bump. Me tocó trabajar con eso todavía. O sea, ¿eso era porque no existía el normal map? ¿O cómo? No existía el normal map, te lo juro. Sí, y si te acercabas a tu mapa como del bump, por muy buena resolución que tuviera tu mapa, se veía horrible. Entonces el bump nada más servía para cosas como de lejitos o que no fuera HD, como que tenía que tener mucho cuidado. Para lo demás estaba el displacement, pero estamos hablando de que en video un render con displacement map era 40 minutos el frame. Entonces era como de, no, mejor lo modelas y le pones un bump, ¿no? O le haces ahí un fake. Sí, me acuerdo que me tocó también Lazy Bump. No sé si te tocó a ti, el Lazy Bump. Que tenías un diffuse y lo ponías y te sacaba el bump. O sea, como si fuera un bakeo, ¿no? Pero con la textura. Está interesante, está bien loco, pero sí, pero sí, me imagino que en tu aspecto ha cambiado mucho, ¿no? Y de personajes, porque pues al final de cuentas tú te dedicas a personajes. ¿Qué crees que haya sido como de las cosas que más ha cambiado? O sea, más estudios de anatomía. Te lo digo desde la ignorancia, porque yo soy environment artist, ¿no? Pero justo eso es como lo que me llama la atención, ¿no? Justo eso que comentas, cuando yo empecé a hacer personajes que hacía box modeling, pues todo era como muy cartoon, como Pixar, ¿sabes? Estabas muy limitado por... Claro. Si querías hacer algo realista, te tardabas muchísimo. Entonces, cuando salió ZBrush, pues tenías un programa que era muy flashy, o sea, ya era como pintar y uno no se daba cuenta que para poder esculpir personajes en ZBrush, primero tenías que saber anatomía. O sea, a mí me tocó irme a un estudio con un profesor que es buenísimo y creo que estuve como 6, 8 meses estudiando pura anatomía en papel. O sea, no fue tan en ZBrush. Okay. Plastilina, como regresarme ahí a las bellas artes. A su mouse. Y de hecho, ese profesor ahorita mi esposa va con él. Ah, qué chido. Quiere subir su nivel y cuando terminé mis estudios como de arte tradicional y regresé a ZBrush, ya lo vi con otra perspectiva. Okay. Traía yo la idea del box modeling, de hacer personajes como de manera muy técnica. Era 90% técnico y 10% artístico, ¿no? Claro. Y lo artístico venía hasta el final ya con las texturas. Y aquí con ZBrush cambió y creo que se hizo un 50-50. Yo lo he pensado siempre así, pero ese poquito que necesitabas como de artístico costó mucho trabajo. O sea, sí fue aprender. Sí, muchísimas cosas. Y tienes un punto muy, muy interesante. Creo que si lo vemos como, y es una cuestión para los dos, ¿no? O sea, digo, las rocas no tienen anatomía. Yo me dediqué a hacer environment artist porque pues no sabía anatomía, que al final de cuentas es muy interesante para los character artists al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, el caso es que justo me llama mucho la atención porque creo que no es una carrera técnica nada más. Sí necesitas tener como, lo digo desde mi experiencia y no sé si Joyce también lo compartas, como necesitas teoría de color, composición. O sea, hay muchas cosas artísticas que necesitas
para meterte a esta industria, ¿no? O sea, no solo es saber usar ZBrush, ¿no? Es como que tu ojo se vaya adaptando a la parte artística, ¿no? Entonces, complementando un poquito tu idea, Osvaldo, y igual está abierto el micrófono si alguno de los dos quiere como interrumpirme. Eso es algo que me di cuenta, ¿no? O sea, si no tienes teoría de color, si no tienes composición, si no tienes ese tipo de cosas, sección áurea, ¿no? Cosas así para hacer más llamativo tus obras de arte, porque somos artistas al final de cuentas, ¿no? No llama, ¿no? O sea, no funciona, ¿no? Sí, perdón, es que creo que pasó de un punto, a mí todavía me tocó el hecho de que entre softwares sí había diferencias. O sea, sí estaban los que usaban Max contra los que usaban Maya, y siempre se estaban sacando como, este tiene mejores cosas, este también. Claro. Sí había una diferencia entre programa y programa, y se fue quitando. O sea, ahora los programas son más herramientas que tal cual cosas que te hacen la parte artística, ¿no? Ajá, la parte artística. Claro. Entonces ya más depende de uno cómo los usa que cuál usas. Claro. Con Blender está súper chido porque en el mismo programa tienes de todo, pero si tú usas como Maya, ZBrush, Substance, etcétera, creo que es igual, porque al final de cuentas, si ya te sabes mover entre esos programas, claro, y tienes los fundamentos necesarios para sacar un resultado final, pues vaya, al final pues no importa como antes. Claro. Es que si es que Maya no trae este botón que sí trae 3D Max. Claro. Y ahí nos estábamos tirando carrilla los maxeros. No, ya está chido eso, pero sí, Joyce, por favor. ¿Tú de cuál eras? Yo Maya siempre. Yo deserté de 3D Max y me fui para Maya. Ya me están diciendo que me tengo que desertar, pero bueno. No si quieres, Yo 3D Max. ¿Sí? ¿Todavía? Ya estoy más del lado 3D Max. Ya estaba. Eso está chido, pero justo quería preguntarte a ti, Joyce, ¿cómo ves esa situación? Porque creo que también los fundamentos artísticos son importantes, ¿no? O sea, creo que sí, en esa cuestión composición, teoría de color, o sea, ¿cuándo fue cuando te diste cuenta que sí tenías que aprender ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no solo lo técnico, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, Yo creo que haber estudiado diseño gráfico me ayudó bastante, o sea, con la teoría del color y la composición y todo eso. Y me di cuenta porque siento que mis proyectos empezaron a vender porque le daba ese extra en no solamente terminar el modelo, sacar un render y ya, sino realmente el posarlo, en poner el color. Y como hago environments, me daba un poco más de flexibilidad el posicionar la cámara, que las luces, ¿no? ¿Cuál es el punto focal, ¿no? Y todas esas situaciones. Y siento que es algo que diferencia hasta el día de hoy estudiantes. O sea, están como que los estudiantes que pueden tener el mismo modelo, pero va a llamar más la atención un modelo que esté mejor presentado, porque al final pues somos seres visuales y realmente en un segundo tienes que cachar como que la atención y decir, oh, esto se ve interesante, y le dedicas un poco más de segundos, ¿no? Para procesar. Y eso es lo que van al trabajo. Por ejemplo, algo que decías, de que hay gente que es más artística, hay gente que es más técnica, pero sí es muy importante tener las dos, o sea, al menos una base de las dos, y ya si te quieres especializar más en una adelante, porque por ejemplo en el trabajo, cuando estamos contratando, usualmente buscan un balance, pero son casos muy específicos que dicen, bueno, ya ni modo, o sea, como que ya tenemos el equipo armado, pero esta vez sí necesitamos a alguien que sea muy pro en técnico. Claro. Y ya, ¿no? Como que llegan a contratar a alguien que es pro en técnico, pero luego es de que ya se balanceó el equipo, entonces no... o sea, es mejor tener un balance para que todos se complementen y ya más o menos balanceando. Sí. Es un ecosistema, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Es como... Y bueno, también... Creo que también el ser team player, ¿no? O sea, creo que el aspecto de ser muy bueno con el feedback, ¿no? Escuchar bueno el feedback, no sentirte tan personal, ¿no? Como, porque puedes ser un gran artista, pero si no tienes como las soft skills como de ser, pues entender el feedback, que sabes que no es para ti, que eres un team player y todo este rollo, pues no funciona, ¿no? Entonces quería como preguntarte como ese aspecto, como creo que también es importante, ¿no? Sí, no, principalmente porque
o al menos nosotros, en el trabajo, bueno, alguien te está empleando, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es poner la visión de esa persona o del director de arte, ¿no? Entonces, si te dan feedback, es como de tomarlo de una manera objetiva, de que, ok, o sea, ¿qué necesito para acercarme más a tu visión, ¿no? Claro. Y ya esa persona te va a guiar, pero obviamente, dependiendo de dónde estés trabajando, vas a tener más o menos libertad creativa. A mí me gusta tener libertad creativa y cuando la tienes, por ejemplo, cuando haces un escenario de un juego, ¿no? O sea, la composición es bien importante, ¿no? Principalmente porque el jugador va a estar viendo, o sea, tienes que tener en cuenta todas los posibles frames que va a ver el jugador y, y, y encargarte de que una no solamente sea funcional, sino que también sea atractivo para el ojo, ¿no? Para lo que ese nivel está inspirando, ¿no? De que sea Sí. terror o no sé. Y cuenta una historia, ¿no? También. De siempre. Sí, sí. Y claro, claro, ese es el otro layer, ¿no? Que es el storytelling, de que algo sucedió aquí. Sí, bueno. Pero sí, la parte artística siempre está aplicada al final. Eso está muy chido y complementando un poquito lo que decía Osvaldo, ¿no? En ese aspecto de que la parte artística en cuestión de carácter es importante la anatomía, ¿no? Y hace poco me di cuenta porque me pusieron a hacer como un poquito de esculturas, ¿no? Esculturas así renacentistas. Y es como de madres, o sea, como de te agarra en curva, ¿no? Dices, ¿cómo que hay un músculo aquí que no conozco? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que es interesante ver cómo esa dualidad de tecnicismos con la parte artística, ¿no? Entonces sí, me imagino que para ti, Osvaldo, fue interesante, ¿no? Ese tiempo que aprendiste pues con plastilina, ¿no? Con todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque además el saber anatomía no es nada más como saber pintar músculos o esculpir Claro. Los músculos, cómo cae la ropa en el cuerpo, un zapato, si te va a quedar o no, porque a veces vemos diseños como muy exagerados, ¿no? De pues así, pero el bien no cabe, y si es muy estilizado, no hay problema, pero si es realista, puede llegar a causar como Problemas, pues, ¿no? Pues problemas, ¿no? También la otra, yo hago más como estilizado, y uno Ujú. pensaría que no hace tanta falta saber anatomía, y es todo lo contrario, porque en personajes estilizados rompes muchas reglas que tiene un cuerpo humano, Claro. pero si no sabes hacerlo como bien real, no vas a saber qué moverle, dónde exagerar, dónde quedarte como más aterrizado a la realidad. Claro. Entonces, por muy cartoon o estilizado que quieras hacer un personaje, si no tienes esos fundamentos, no se va a ver bien. O sea, ya no digamos que va a verse realista, sino no vas a poder darle esa sensibilidad como a tu obra de arte, ¿no? Claro, no, sí, sí, Entonces sí. sí fue muy importante como el aprender, porque como dices, no descubrí nada más pintar músculos, descubrí todo lo que implica ese Conlleva. personaje. Uh-huh. Sí, no, valoré mucho los character artists, ¿no? Entonces la verdad es que sí está muy interesante, pero me gusta, o sea, yo podría pasar horas y horas platicando con ustedes porque creo que al final de cuentas convergemos con muchas ideas que son similares, ¿no? Artísticas y técnicas. Y usamos el Blender, nos cotorreamos con el Max y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero justo hice algunas preguntas como a la gente, ¿no? O sea, quería saber cómo, y ese es el propósito de esto, ¿no? O sea, como de tratar de ayudar a la industria en este aspecto. Entonces, aquí tengo una pregunta y se las voy a leer. Igual está abierta la discusión. Vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, tenemos la primera pregunta que es de Brandon Guillermo, enfocado a concept, ¿cómo ven la industria mexicana en general? Que yo creo que es un poquito más a ti, Osvaldo, porque pues, de alguna forma estás más orientado a eso, pero igual Joyce, bienvenida si quieres responder, ¿no? Así como en particular la industria en México como concept art, no creo que haya algo tal cual, ¿sabes? Porque en otras partes del mundo se hacen como el Lightbox, Claro. el Chipbox, todo eso, Uh-huh. ajá, como muy especializados en concept. Y creo que no hay tal cual un gremio de concept artist así, ¿no? Pero de que hay gente muy talentosa, pues sí lo hay, ¿no? Creo que ser concept artist en México tiene como un filtro, hay como una barrera que no tiene que ver con la habilidad. De hecho,
si sabes en dónde aplicar o conoces a cierta persona o sabes como en dónde moverte, es cuando ya como que ya pasas a eso, ¿no? Porque como que yo estuve ahí también, Claro. en esa, como que abajito de ese filtro, y pues sí era como muy difícil encontrar trabajo de concept artist, Muy específico. lo que, como muy específico, ¿no? Porque te pedían hacer ilustración, diseño de personajes, diseño de escenarios, diseño de pósters, como de todo, ¿no? En conjunto, y a veces no tenemos, o sobre todo los que están empezando, no tienen la información de qué es ser un concept artist, como Claro. no es nada más hacer arte, es como un montón de cosas que Sí. también tiene como una parte muy técnica. Claro. Claro. Eso, entonces, creo que lo que hace falta es información, más que nada, porque artistas mexicanos, ilustradores y eso, hay muchísimos y muy, muy buenos. O sea, tú vas a una mole, a una CCXP y ves los stands de ilustradores y... De cómics, ¿no? También. De cómics, o sea, no le piden nada a la gente que está en Estados Unidos, en Japón, pero más que nada creo que es eso, como no hay una industria tal cual aquí en México, esa información de cómo me dedico a hacer concept art no está tan a la mano. Claro. Creo que si pudiera haber un espacio como donde se pudiera compartir eso, pues creo que está chido, porque creo que es lo que más cuesta trabajo claro, sobre todo de hacer concept art. Y lo interesante, bueno, y es algo que también yo digo mucho, es que tu competencia no es nacional, es internacional, ¿no? O sea, al final de cuentas tú estás compitiendo con todos los países, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y si yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa extranjera, ¿no? Porque la competencia es internacional, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? El chiste es buscar esa información, buscar mentores que te lleven a ese nivel, ¿no? Que tú puedas encontrar inclusive tu primer trabajo, ¿no? Entonces, no sé si tú, Joyce, que tuviste la experiencia de pues salir de México, ¿no? Al final de cuentas, puedes complementar más o menos como cómo fue tu proceso en ese aspecto, ¿no? Pues sí, o sea, definitivamente la competencia es internacional, pero ahorita, por ejemplo, estoy en Canadá y también no solamente tienes que competir de manera internacional, sino que obviamente aquí en Canadá van a priorizar a los canadienses, ¿no? Sí, ya está cañón, Y a la compañía le va a costar más el contratar a alguien extranjero, ¿no? No solamente por decisión de la compañía, de que digan, ay, pues yo prefiero a los canadienses, ¿no? O sea, es más que nada por también el gobierno, o sea, hay muchas, ¿cómo se dice? Policías, se me fue. No, políticas, ¿no? Políticas que también, o sea, ahorita Estados Unidos, también el cómo está. Entonces... Sí, está cañón. Está cañón, pero algo que también aprendí es el saber esta realidad, era el decir, no, pues tengo que presentar algo que se vea hasta mejor, ¿no? O sea, tienes que ser hasta mejor o intentar creerte que AAA. Tu trabajo puede vender más que los que estaban aquí. Lo que yo hacía, porque yo quería venirme aquí a Canadá, era ver juniors y ver sus portafolios y decir, ¿será que tengo el nivel? Y ahorita que yo estoy aquí, veo que hay gente que no está aquí, que está en Latinoamérica, que quiere venir, que tiene un nivel buenísimo, y son muchas variables. O sea, es más que nada... Es más que nada el preparar tus herramientas y estar listo, o sea, el intentar buscar la oportunidad, el tener tu portafolio listo, el intentar contactar gente, ¿no? El intentar ir a eventos, el darte a conocer, o sea, intentar preparar todo lo que sí puedes controlar, claro, para cuando llegue el momento. No, sí, definitivamente. Y eso me lleva inclusive a la siguiente pregunta, que es de Karen Martínez, que habla sobre qué recomiendan cosas artísticas para un junior, ¿no? O sea, qué debe saber un junior si quiere encontrar su primer trabajo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Que como comentabas, ¿no? O sea, es como estar listo, conocer a la gente. Creo que el networking es importante, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, ir a los eventos, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero en su experiencia... ¿Qué fue como lo más valioso que ustedes sacarían como de cómo encontraron su primer trabajo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Como suerte, un poquito de suerte también, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo fue su experiencia? Si quieres, cualquiera de los dos, ¿eh? No sé si Joyce, por ejemplo, si quieres, y ahorita pasamos contigo, Osvaldo. Ok, va. Sí. Pues en mi caso era lo que te decía, o sea, sí es
sí necesitas un poco de suerte, pero también el intentar, como decía, tener tus herramientas para intentar jalar esa suerte. Claro. Sí, yo lo que hice fue ir a un evento y yo ya tenía todo mi portafolio preparado, tenía 2 escenarios en Unreal Engine, tenía un escenario incluso que era japonés. Yo apliqué a una compañía japonesa, o sea, era japonesa, Unreal, y estaban contratando, era de que no, pues, de hecho no estaban contratando, de hecho me dijeron, pues, o sea, tu portafolio realmente encaja con nosotros, no sé si quieres trabajar con nosotros, y yo, pues claro que sí. O sea, entonces, sí, y algo que veo, por ejemplo, cuando veo juniors aplicando, algo que había dicho antes era la presentación de tu trabajo, pero no solamente la presentación de tu trabajo, o sea, de que si tienes tu asset, intenta ponerle ese último 10% de iluminarlo mejor, de que se lea bien. Claro. Sino también presentar un poquito de las UVs, porque a veces cuando estamos buscando juniors, a lo mejor puedes ver una escultura que se ve bien chida, pero en mi caso, que estoy en el estudio de juegos, es de que necesitamos a alguien que tenga al menos las bases, ¿no? O sea, Claro. lo más sencillo es hacer un asset, o sea, un asset donde muestras la topología de que no estás haciendo topología de animación, o sea, realmente sabes cómo funciona para videojuegos, con tus UVs bien, o sea, lo mejor que puedas, presentar un poco las texturas para también ver que no solamente es un asset que se ve bonito, sino que es un asset funcional para lo que estás aplicando. Sí. Perfecto. No, concuerdo perfectamente porque pues al final de cuentas somos environment artists los dos, entonces claro que sí, la neta. Entonces, pero Osvaldo, por favor, ¿qué le dirías a un junior, no? Que para encontrar su primer trabajo, o qué tips, ¿no? También, ¿no? Bueno, como más para complementar, como lo que ya dijeron, de hacer networking y presentar todo. Yo he visto que la definición de junior cambió muchísimo de unos años para acá, porque a mí todavía me tocó esta onda de poder hacer prácticas, poder hacer internships, o como trabajar, ya sabes, como por experiencia, cosas así. Pero creo que la barra se subió muchísimo. O sea, creo que ya lo que te enseñan en las escuelas como junior no basta, o al menos ya tienes que salir como con un portafolio que le compita bastante al menos a un mid, creo yo. Sobre todo, no porque mágicamente se haya subido la barra así, sino por la competencia que hay, ¿ya? ¿Sabes? Sale un bonche enorme de juniors y de esos hay 2 que sobresalen, 2 o 3 que ya tienen como un nivel más arriba y esa es la gente a la que contratan. Sí. Y justo igual estaba escuchando un podcast de otro 3D artist que decía que pareciera que no hay chamba de 3D, pero a pesar de cómo está ahorita la situación en la industria, suele pasar mucho que no encuentran a la gente para cubrir el puesto de junior, que ya no es lo que pensamos que era, ¿no? Creo que ahorita alguien que está empezando tiene que comprometerse a subir su barra de calidad, a invertirle tiempo y recursos, a ver cómo puede subir como dar ese pasito extra, porque ya la competencia ya no es como de principiantes, ¿no? O sea, ya creo que sales de la universidad y te metes allá a una competencia durísima. Sí, no, sí está cañón. Y creo que, bueno, y complementando también lo que tú comentas, Osvaldo, creo que la pandemia, porque creo que nos tocó la pandemia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y creo que la pandemia abrió mucho el teletrabajo, ¿no? El remoto, y como que se globalizó más el arte, ¿no? Y como que, y justo me llama mucho la atención que digas eso de que sí hay una barra más alta. Los juniors, la neta, sí les está costando porque creo que creció por la pandemia, ¿no? O sea, como que se volvió tan global y hubo tanta competencia remota, como que pum, ya nadie iba a la oficina y todo era en línea. Entonces, tu trabajo tenía que ser perfecto para que te contrataran, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, sí, Y de repente hubo como un auge, eso también como lo escuché en otra plática, de escuelas de animación. Que habrían gente de Blizzard, de Santa Mónica, de Square Enix. Entonces ya los profesores, los juniors que tomaban esas clases,
salían con un nivel muy diferente a los mortales, ¿no? A los que nada más iban a la universidad y cumplían con sus materias. Obviamente depende de muchas cosas. Esos cursos son carísimos, entonces pues, el privilegio, la oportunidad económica también entra ahí. Claro. El estudiar en una escuela, por ejemplo, como escena, que creo que en cuestión de precios está un poquito más arriba que muchas universidades que ofrecen la misma carrera. Pero creo que igual, o sea, uno tiene que buscarse como los recursos para poder como subir ese nivel. Entonces, creo que mi consejo para los juniors pues es ese, o sea, investigar cuál es la barra ahorita y hacerlo lo mejor que pueda cada quien para subirlo. Estar ahí, ¿no? Creo que lejos de ser como pesimista en el asunto, o sea, para que la gente para un junior que ve esto que no se desanime, si tú le intentas pegar a la máxima barra de calidad que existe, tal vez no vas a llegar ahí, tal vez sí, pero mínimo vas a estar tu intención te lleva a crecer mucho más de lo que si nada más quieres quedarte como junior, ¿no? Creo que es importante que piensen en eso. Ya la definición de junior cambió muchísimo. Eso es cierto. Y sobre todo, concept art con la inteligencia artificial, pues ya tienes que traer a la mesa mucho más de lo que una empresa va a decir, bueno, ¿para qué contrato este concept artist junior si lo puedo hacer con IA? Y tengo a mi senior que ya me sacan la chamba, ¿no? Entonces es como saltarse ese obstáculo que también acaban de poner. Pero no creo que sea imposible. Creo que es nada más cuestión de enfoque y de información. Y claro. Pues poner manos a la obra. Eso está padre. Sí. Tienes toda la razón. Igual me gustaría agregar dos cositas. Algo bueno también de eso es que, a diferencia de cuando yo estaba aprendiendo 3D en el 2018. O sea, 2 años después cayó la pandemia y algo que vi a partir de ahí es que también la cantidad de recursos subió bastante. O sea, me imagino que para ti, Osvaldo, antes, hace como 10, 15 años, hubiera sido mucho, mucho más complicado. Cuando yo lo estaba aprendiendo en el 2018, pues más o menos, o sea, sí, o sea, yo recuerdo que yo decía que es un normal map, o sea, no entendía, o sea, y no había alguien que, no sé, videos de YouTube, alguien que te dijera, ay, que es un normal map, ¿no? Entonces, pero ahorita la cantidad de recursos que hay, o sea, también hay bastantes, o sea, también es un poco más sencillo aprender por ti mismo. Como dices, la competencia también subió bastante. Pero sí, o sea, como dices, como con ser realista, intentar apuntar un poco más arriba porque ahí está, o sea, aún pienso que no es necesario tener la escuela, y menos ahorita, pero sí es de echarle ganas. Yo opino lo mismo, y eso que soy profesor también, doy universidades. No es cierto. Tenemos un infiltrado. No es cierto. me van a correr por lo que voy a decir, pero es muy cierto. O sea, incluso cuando les dejo tarea a mis alumnos y me la tienen que traer como la siguiente semana y eso, no les dejo que me den el pretexto de no sabía cómo. Porque ahorita tú vas a Google y haces la pregunta de la que tú tienes duda tal cual y te aparece algo, ¿sabes? Ya hay muchísima información y como dices, Joyce, antes nuestro único recurso, como no había YouTube o no había tanta información ahí, Digital Tutors y Gnomon, pues era muy limitada la información que tenías para aprender. Y si escogías una, te tenías que quedar con esa porque pues era bastante caro. Claro. De hecho, lo que hacíamos eran vaquitas y un compa nos quemaba los CDs del... Oye, la tanda, ¿no? Literalmente, ¿no? Ya después descubrimos los lugares prohibidos. Los lugares mágicos. Que no diremos en este video, nos pueden preguntar personalmente. Y esos lugares mágicos, básicamente. Sí, exactamente. De muchos, sí. Pero sí, siempre procurábamos como poner el esfuerzo del, ¿sabes? Como monetario para que nos doliera y... Sí. Y la aprendiéramos. De hecho, una vez compramos un curso de Unreal y como que sí lo aprendimos, pero nos dimos cuenta que era muy difícil. O sea, no era tan accesible como ahorita.
Ujú. Y antes sí nos costó bastante trabajo el Sí. como poder acceder a esa información. Sí, sí, no, pero justo le voy a decir al editor que ponga aquí lugares mágicos donde encuentran sus recursos mágicos y ya pero sí, completamente de acuerdo y les digo, podremos hablar muchísimo tiempo más, ¿no? Pero tampoco les quiero quitar como tanto tiempo, o sea, mi idea es que tengan un viernes sano y divertido, que jueguen videojuegos también. Para la última pregunta, que es qué plataformas ustedes recomiendan para encontrar trabajo? Y es como una pregunta abierta también. Se las tiré muy, muy directa, ¿verdad? Para mí, en LinkedIn es donde he encontrado Yo todo también. el trabajo. Sí. ArtStation a veces también. Polycount también. Mi primer trabajo me encontraron, yo le pregunté, ¿dónde me encontraste? No. Y me dijo que en ArtStation, que filtró artistas mexicanos disponibles y empezó a ver varios. Pero fuera de eso, ya en la industria, por ejemplo, aquí en Canadá o internacional, todo ha sido por LinkedIn. De hecho, el trabajo donde estoy ahorita es del estudio que hizo Life is Strange. Ujú. Y yo era fan de ese juego. Y vi que abrieron un estudio y le mandé mensaje al producer, se llama Luke, y le dije, ay, ya vi que abrieron un estudio, me gusta mucho, ahí se ocupan, y me respondieron. Entonces a veces Así pasa. hay que hacer el networking como se puede. No, sí, qué chido, la neta, sí. Sí, es la verdad, ¿no? La neta. ¿Tú, Osvaldo? Curiosamente, de todas las plataformas que tengo, a mí la única que no me ha funcionado es LinkedIn. Chale. Ahí no me quedó nada. Pero hace unos años Facebook para mí fue una fuente de trabajo, porque en los grupos donde tú posteabas como 10K se llamaba, creo, Ujú. y de 3D y así. En 10K todavía, si posteabas algo chido, sí te escribían para proyectos. Sí, cierto. Sí. Sí, cierto, ya me acordé de esa página. Ujú. Entonces, Facebook durante mucho tiempo me dio de comer. Por ArtStation también me han contactado. Eso está cool. De hecho, por ahí como aprendí como un truquito que me pasó un mentor que tuve de ArtStation. Me dijo que no sé si todavía funcione, pero eso tiene como un par de años. Cuando tú publicas tu proyecto en ArtStation, de inmediato muévelo a todos tus redes. O sea, en el segundo, Al mismo tiempo. ArtStation, Ujú. al mismo tiempo en todas tus redes, decirle a tus compas que vayan y le den like, que lo vean y todo, porque sales, o sea, no necesitas tener cientos de likes, con que Con 10. un ratio, en una porción de en 20 minutos tengas 10 likes, ya te ponen en el tren. La portada. Sí, sí, Ajá, justo. y ahí encuentran tu trabajo. Entonces, sí la apliqué y sí he tenido pues bastantes mensajes de ArtStation para chambas. Entonces, eso me ha servido. Y el que más lejos me ha llevado es definitivamente el Boca a boca, ¿no? Conocer a los que contratan, a conocer artistas que luego te jalan a trabajar. Ujú. Ahorita en el estudio más grande en el que he estado, que es donde estaba Sergio, que es Terraform, pues fue porque él ya trabajaba ahí, vino un amigo suyo en México, a México, perdón, vio mi portafolio y no hablamos de trabajo tal cual, o sea, nada más como que pues vino a pasear y nos paseamos todos. Y como a los 2-3 días cayó un proyecto en el que él pensó que yo podía como participar, y ya me quedé ahí, llevo como 1 año y medio, 2 años trabajando. Entonces está súper cool porque pues también fue suerte, ¿no? Pero creo Pero que estabas ahí con las herramientas, ¿no? Exacto. Creo que como dicen, la suerte pues es cuando la preparación conoce a la oportunidad. Ujú. Y uno siempre tiene que estar preparado y hacerse sus propias oportunidades, ¿no? Claro. Sí. Pues, creo que sí, mis fuentes de empleo han sido como muy, muy variadas, y procuro también como que invertir en educación. y eso en educación, y sobre todo en ir a eventos o cosas así para... Sí, creo que el networking es súper importante y definitivamente creo que sí. O sea, las cosas que mencionan completamente estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que tengo la última pregunta de si tuvieran que darse un consejo a la persona del pasado de ustedes en una frase,
o en un comentario o algo, ¿qué se dirían? ¿No? Si quieres iniciamos contigo, Joyce, que me quedas al lado. Ay, no. Ay, no, profe. Ya no sé qué decir. No estudié. No es cierto. No, pues al final, pues me doy cuenta de la fortuna que tenemos que realmente una de nuestras pasiones sea nuestro trabajo. Ujú. Y que a veces te metes mucho en intentar buscar trabajo, en intentar aprender y todo eso, que se te olvida que al final, pues te gusta bastante, ¿no? Y Claro. si tienes la oportunidad de darte, o sea, porque a veces entiendo, ¿no? Que uno tiene que trabajar todo el tiempo y casi no le queda, Ujú. porque si es una carrera que sí necesitas ponerle horas, es una realidad porque necesitas aprender, necesitas practicar. Ujú. Pero pues si tenemos la fortuna de que es algo que al final nos gusta, o sea, realmente te gusta, que sea tu pasión, porque al final las horas que le pones, o sea, a veces me preguntaban, ¿no? De que cómo puedes estar, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo estar estudiando y así, y bueno, al final estoy modelando rocas, ¿no? O sea, pero a mí me gusta. La anatomía de la roca, ¿no? Environment artist, Pero sí. ya. No, creo que es muy válido y concuerdo con mucho lo que comentas, la verdad. O sea, creo que es eso, ¿no? Somos muy afortunados de poder decir que trabajamos en algo que nos gusta, que ojo, también puede ser una arma de doble filo, ¿no? Porque pues podemos trabajar muchísimo más, ¿no? O sea, el overwork, el entender que esto es un trabajo, ¿no? No es una cuestión de hobby también, ¿no? Esas son cosas que luego también son cosas así, ¿no? Me imagino. Sí, ese es otro tema, o sea, el saber diferenciar y limitarte. Yo sé que si te pagan eso, trabaja de eso. Claro. Pero sí, o sea, al final, o sea, todo el proceso vale la pena y una vez que ya estás un poco más estabilizado, más estable, sí pienso yo cuando estaba estudiando, dices que no me la creo, que estoy trabajando haciendo videojuegos. O sea, Oye, haciendo rocas, ¿no? está muy chido, man. Fíjate que vegetación como environment artist es lo que menos me gusta. Chócalas. Y rocas y orgánicos. A mí, chócalas, odio la vegetación. Y qué cagado, porque tienes un chorro de vegetación atrás, ¿no? La dualidad. Me gusta en la vida real, pero modelar, ay. No. Y justo mi pareja es bióloga, entonces es todo lo contrario a mí. Entonces sí es bien interesante. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero justo, Osvaldo, cuéntanos, a ti, ¿qué consejo te podrías dar a ti? O ahora sí que es un momento abierto para que platiques de nuestras conclusiones, ¿no? También. Yo creo que sería, no le tengas miedo a exponerte. Ujú. A veces como artistas somos un poco celosos de lo que hacemos. A veces tenemos miedo de que nos critiquen nuestro arte porque no lo sabemos separar de nuestra persona. Creo que también el exponerte, no solo es como subir a redes como tu trabajo, es ir a eventos para que los revisen y tener ese feedback. Como que irse acostumbrando a que no siempre tu trabajo va a gustar. Uh-huh. ¿Ves? Uno como artista le pone mucho de sí mismo y lo ve bonito y todo, y a veces llega alguien y te hace comentarios, a veces constructivos, lo cual es como lo que hay que tomar, y a veces pues que no suman nada. Uh-huh. Pero creo que incluso esos comentarios tenemos que aprender a ignorarlos, tenemos que aprender parte de ser profesional es que tu arte no es para ti tal cual, ¿sabes? Como cuando tú haces las cosas, tú lo estás haciendo para un cliente o para un espectador, y esa persona que lo va a ver puede gustarle o no, uh-huh. Pero no tiene que aprender como a no tomárselo personal. Y el exponerse es eso, ¿no? Saber que a veces para crecer, pues te tienen que destruir, ¿no? Y creo que aplica para tu trabajo también como persona. En la vida. Me ha ayudado a crecer mucho el saber recibir feedback, el preguntarle a la gente que me importa en qué la cagué, ¿no? Y obviamente, pues en tu trabajo lo mismo. Y a veces vas a recibir comentarios que te gustan y a veces no. Pero creo que esos son de los que puedes aprender más. Entonces, uh-huh. Como exponerte a eso te va a hacer crecer más de lo que piensa uno.
Eso está muy chido. Sí, o sea, me gustaría agregar algo al feedback porque, o sea, es una de las cosas que más me ayudó también en mi carrera. De que, o sea, principalmente cuando no estudias arte, o sea, todavía no has desarrollado ese ojo y estás haciendo algo y sabes que no está muy bueno, no está muy bueno. Si vas con un experto y le preguntas, es fácil. O sea, te dan varios feedbacks y ya con el tiempo le vas agarrando callo, como dices, al diferenciar de cuál es el feedback constructivo. Ujú. Pero además es un buen rompehielos, o sea, si vas como a ese tipo de eventos y están esos veteranos, es de que pues sácales el jugo y es como, ay, ¿qué tal? Me gustaría saber, ¿no? De qué consejo me das, o aprendes bastante. O sea. Y luego se acuerdan de ti, o sea, si los conoces y, yo me acuerdo que te di feedback y lo haces y se los pasas, eso habla muy bien de ti, como que se ven que estás interesado Ujú. y sobre todo que tienes esa habilidad para hacer el feedback que te dieron. Sí, sí, sí. Sí, eso es bueno. Sí, como comprender el feedback y aplicarlo, ¿no? O sea, que creo que pasa mucho de que les dan el feedback y se queda ahí, ¿no? O sea, y no lo toman en cuenta y no lo muestran, ¿no? Entonces creo que sí el escuchar, reflexionar y aplicar vale mucho la pena, ¿no? Porque no solo es como aplicarlo ya, o sea, es entender por qué me dio este feedback, ¿no? ¿Cuál fue la razón de ese feedback, ¿no? Entonces está muy interesante, ¿no? Pero sí. Bueno, pues ahora sí que vamos cerrando esta discusión, esta plática, ¿no? Me dio muchísimo gusto tenerlos a los dos. La verdad es que los admiro mucho, la verdad es impresionante su arte y es muy admirable cómo han llegado a la industria y un poquito yo aprender un poquito también de ustedes. Entonces, pues sí, este fue el primer capítulo y me gustaría traer a muchas más personas. Igual si quieren repetir, yo encantado, porque creo que hicimos una gran dinámica, una mesa redonda y al final de cuentas es esto, ¿no? El platicar de cosas, porque por ejemplo mi novia pues es bióloga, ¿qué le voy a decir de esto, no? O sea, no. Entonces, al menos Osvaldo tiene la fortuna de tener a su esposa que también es artista, ¿no? Entonces, pero bueno, eso está muy chido y igual se los agradezco muchísimo que estén aquí y pues sí, espero verlos pronto igual a Yus en persona y Osvaldo igual en persona algún día también de nuevo. Persona va en Cancún. En Cancún, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias y bueno, este fue el primer capítulo de Entre Vértices, ¿no? Y cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Adiós.